Buenos días. Bueno, pues vamos con la clase de hoy. Para empezar tenemos aquí los ejercicios que tenéis que hacer para hoy de discontinuidades y funciones continuas, ¿vale? Son los ejercicios unidos de la página 151 y vienen aquí las soluciones que ahora vamos a comentar. Después os ayudaré a entender un poquito mejor el punto número 5 del tema, que es el último punto de la teoría del tema. Y después os diré que, bueno, tenéis ahí que los ejercicios que hay que hacer para el próximo día, que son esos 4 ejercicios, 1, 2, 3 y 4, de las páginas 152 y 153, que son los del punto 5 que vamos a ver hoy. Para empezar, vamos con los ejercicios de ayer. Dice, el primer ejercicio decía que la entrada al parque de atracciones vale 5 euros y que por cada atracción hay que pagar 1 euro. Nos dice, representa esta función, atracciones en las que se monta respecto del coste. Es decir, en este caso la gráfica había que representarla de manera que en el eje de las X, como siempre, estuviese la variable independiente. La variable independiente es el número de atracciones en las que se monta, porque uno se puede montar en el número de atracciones que quiera, mientras que la variable dependiente es el precio, el coste que tiene, puesto que cuantas más atracciones utilices, en cuantas más atracciones te montes, más va a ser el importe que vas a tener que pagar. Y por lo tanto la variable dependiente que va con el eje de las Y sería el coste, ¿vale? El coste depende del número de atracciones en el que te montes. Pues de ahí sacamos variable independiente en el eje de las X, el número de atracciones, variable dependiente en el número de las Y, el coste en euros de todo esto, ¿no? Vale. Una vez que tenemos la gráfica de esta manera, en el eje X el número de atracciones, en el eje Y el coste, vamos representando pues que si entras en el parque y no te subes en ninguna atracción ya vas a pagar 5 euros de entrada. Por eso tenemos aquí ese primer punto de que cuando la X vale 0 el precio ya es de 5 euros, ¿vale? La entrada solamente por pasar 5 euros. Pues dice que por cada atracción hay que pagar 1 euro. Pues si me subo en una atracción tendré que pagar 6 euros. Si me subo en 2 tendré que pagar 7, en 3, 8 y así sucesivamente, ¿vale? Que en este caso ha representado hasta 9 atracciones en las que habría que pagar 14 euros en total. Pregunta en el apartado B, ¿se pueden unir los puntos de la gráfica? Pues evidentemente aquí en este caso no se pueden unir los puntos de la gráfica porque uno no puede pagar medio viaje en una atracción o una cantidad decimal de viajes de atracción. Uno no puede decir me he subido en 3,74 atracciones y otro me he subido en 5,26 atracciones. O te subes en 3, o te subes en 4, o te subes en 5. Tiene que ser un número entero. En este caso la función solamente tiene sentido en números enteros, puesto que estamos hablando de cosas que no se pueden dividir y que no tienen sentido en forma decimal, como es el número de atracciones en las que se monta una persona, ¿vale? Así que de esa manera no se pueden unir los puntos, en este caso en la gráfica. Dice, ¿cuánto costará subir a 12 atracciones y a 20? Dice, pues subir a 12 atracciones costará 5 euros más 12 euros de las atracciones, 1 euro por cada atracción, que serán 17 euros. Y subir a 20 atracciones serán 5 euros de la entrada más 20 euros de uno por cada atracción a la que se sube, 25 euros es lo que costará subirse a 20 atracciones, ¿vale? Muy sencillito. Tendríamos, por lo tanto, aunque no nos pregunta, pero esta sería una función discontinua, ¿vale? Función discontinua, puesto que el trazo de la gráfica es discontinuo. No se puede hacer sin levantar el lápiz del papel. En el ejercicio 2 nos dice que la gráfica de abajo muestra el sueldo mensual de un trabajador en una empresa a lo largo de su vida. Dice, ¿cuánto tiempo lleva el trabajador en la empresa cuando le suben el sueldo por primera vez? Pues fijaos que aquí empieza en el año 0, ¿vale? El momento de tiempo 0, que es cuando entra ese trabajador en la empresa, está cobrando 1.500 euros de salario. Y veis que eso se mantiene igual, ese salario se mantiene igual hasta que llega el cuarto año, en el momento en el que se le sube a 1.700. Por lo tanto, dice, cuando le suben el sueldo por primera vez, el trabajador lleva en la empresa 4 años. Dice, ¿cuánto gana a los 12 años de entrar? Pues nos vamos a la gráfica en el tiempo 12, subimos hacia arriba y vemos que aquí la función está en 2100. Por lo tanto, a los 12 años de entrar en la empresa, ese empleado cobra 2100 euros. Dice, ya los 20, pues nos vamos en el tiempo igual a 20 años, que está aquí al final de la gráfica, y resulta que aquí, en realidad, bueno, debería de prolongarse la gráfica un poquito más ahí hasta el 20, ¿vale? Para que tuviese sentido que fuesen los 2.500 euros de las que habla
la solución del problema, ¿vale? Pero aquí en la gráfica la verdad es que estaba mal porque se termina la línea en el año 19, no llega hasta el año 20, pero bueno, como la solución dice que 2500, suponemos que es que aquí se han dejado esta línea un poquito corta y debería seguir hasta aquí, hasta el momento de llevar 20 años en la empresa. ¿Dices una función continua? Pues no es continua porque tiene discontinuidades, ya que cada vez que le han realizado un aumento de sueldo a ese trabajador, se produce una discontinuidad, ¿vale? Pasa, por ejemplo, de cobrar 1500 directamente a 1700, sin todas las cantidades que hay intermedias. Después pasa de 1700 a 1900, lo mismo, ¿vale? Y así cada vez que hay una subida de sueldo ocurre algo similar. Bien, pues estos son los dos ejercicios que teníamos para hoy de continuidad y de discontinuidades y vamos a comentar brevemente las ideas más importantes del punto 5. Dice Analytical Expression of a Function. Es la expresión analítica de una función. Lo que nos viene a decir en esta parte, bueno, vosotros pues os leéis despacio la parte de teoría, tanto de la página 152 como de la 153. Y os comento que las ideas principales de las que habla es que una función, que hasta ahora hemos visto que se puede representar o hemos comentado funciones a partir de un enunciado que lo explica, un texto que explica la relación entre las dos variables, la variable dependiente y la variable independiente en cada caso. También hemos visto esa relación en gráficas, ¿vale? Hasta ahora hemos visto esas dos maneras de representar una función. Un texto, una descripción de la relación entre las variables, y hemos visto también una gráfica que nos describe también cómo se relacionan y cómo se comportan esas dos variables en cada caso, en cada función. Bien, pues otra forma de representar una función es a través de una expresión analítica. ¿Qué es una expresión analítica? Pues una expresión algebraica, una manera de relacionar dos variables, van a ser la variable dependiente y la variable independiente, por medio de una operación matemática, ¿vale? Va a haber operaciones matemáticas, números y las variables dependiente e independiente. En este caso nos habla de los rectángulos que se pueden formar con un trozo de cuerda que mide en total 80 centímetros, ¿vale? Según construyamos el rectángulo, aquí tenéis tres maneras distintas de construir un rectángulo con un hilo, con una cuerda de 80 centímetros. Resulta que el área de ese rectángulo va a depender de las dimensiones, de si lo hacemos más largo y más estrecho, o lo hacemos más corto de base y más alto, etcétera, ¿vale? Ahí tenéis una tabla que relaciona el área con las medidas de ese rectángulo. Si le llama x a la base, la altura le va a llamar 40 menos x, y veis que el área es igual al producto de x por 40 menos x. Así que ahí sería una expresión analítica de una función donde la variable dependiente es el área, puesto que el área depende de la medida de la x. La x, al estar también relacionado la base con la altura, puesto que tenemos una cantidad tope de hilo, la variable independiente sería la x, la variable dependiente el área, que depende de las medidas de ese rectángulo, ¿vale? Bueno, pues ahí está, idea básica de aquí, que la expresión analítica de una función es una ecuación, una fórmula algebraica que relaciona las dos variables involucradas en esa función. En la siguiente página tenemos algunos otros ejemplos de funciones representadas por su expresión analítica. En general, por ejemplo, cualquier expresión que nos ayude a calcular el área o el volumen de una figura geométrica es una fórmula. Por ejemplo, dice que el volumen de un cubo depende de lo que mida su arista, de lo que mida su lado, ¿vale? Como el volumen del cubo es la medida del lado elevado al cubo, elevado a 3, entonces esa va a ser la función o la expresión analítica del volumen del cubo, que la tenéis ahí. Volumen es igual a, que es la medida del lado, elevado al cubo. O por ejemplo el área de un círculo, que también es una función que depende del radio que tenga ese círculo. A mayor radio del círculo, el círculo es más grande, tendrá un área mayor. A menor radio del círculo, el círculo será más pequeño, tendrá un área menor. La expresión analítica de la función, esa que tenemos ahí, área es igual a pi por r al cuadrado. Entonces ahí vemos que la variable dependiente es el área, porque depende de la variable independiente, que es el radio. Un círculo puede tener, pero podemos construir círculos de cualquier radio, pero el área de ese círculo dependerá de lo que mida el radio, ¿vale? Pues ahí tenemos funciones, una función y otra función. También habla en el siguiente ejemplo, el que viene debajo con la gráfica, de la función que relaciona el coste de una carrera en taxi
con la distancia que recorre, porque nos dice que el precio de un taxi es 3 euros de salida, ¿vale? Con coger el taxi ya son 3 euros, y a partir de ahí se añaden 80 céntimos por cada kilómetro de distancia que se recorra. Entonces, en este caso, la cantidad a pagar, el precio que tenemos que pagar por el uso del taxi, va a ser igual a 3, que son los euros fijos del coste fijo, más 0,8, que son 80 céntimos, por D, siendo D la distancia en kilómetros que recorre el taxi. En este caso sí que el precio va a ser una función continua, como veis ahí en la gráfica, ya que uno sí que puede recorrer 2,5 kilómetros, o puede recorrer 3,71 kilómetros, etc. Entonces el coste sí que va a ser una función continua, dependiente de la distancia recorrida. Y nada, pues aquí tenéis un pequeño resumen de esas dos cosas, de las ideas principales que hemos visto sobre las expresiones analíticas de una función. Es muy importante conocer la expresión analítica de una función o saber que una función puede representarse por una expresión analítica, ya que de esta manera es de la que más se va a hacer uso en el futuro en el bloque de funciones. Este bloque de funciones que estamos empezando a ver ahora en tercero, pues a medida que vayáis pasando de curso, en cuarto y sobre todo en bachillerato, es un bloque que en la asignatura de matemáticas va cobrando cada vez más importancia. Y la manera de controlar y de manejar las funciones principalmente va a ser a través de su expresión analítica, y de la manera que vamos a estudiar las funciones va a ser a través de su expresión analítica, en la mayoría de los casos, también de su descripción o de su gráfica, pero es muy importante saber que cualquier función tiene su expresión analítica, su expresión algebraica que expresa la relación entre esas dos variables, la variable dependiente y la independiente. Pues nada, tratar de hacer esos 4 ejercicios, muy sencillitos.